tardes. Soy vuestra compañera Paloma Gómez, delegada secretaria de la Delegación de Fuengirola, y esta tarde, gracias por vuestra asistencia, tanto a los que estáis aquí en la delegación como a todos aquellos que se han unido a nosotros de forma online. Y agradecer también muy mucho a Francisco Camacho y a la sección rural que haya elegido la delegación para llevar a cabo el uso de coordinación de catastro, coordinación catastro-registro, que va a llevar a cabo Carlos Morales Caro. Y sin más, te doy la palabra a Francisco para que presente a nuestro ponente y resumas un poco de qué va a ir la ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paloma, por tus palabras, a los asistentes, sobre todo a los miembros de la sección de Rural y Agroalimentario por apoyar esta charla y, como no, a Carlos Morales, que es un experto en la materia. Un breve resumen de Carlos. Carlos lleva cerca de 20 años como perito agrícola en DECOP. Sus funciones dentro de lo que es la cooperativa, así como realiza todo tipo de peritaciones y asistencias judiciales en esta materia. En la charla que vamos a realizar intentamos causar que podamos tener los conocimientos claves para realizar todas las actuaciones que en nuestro día a día tenemos que hacer, ya sea por doble matriculación, inmatriculación de bienes, rústicos y toda la discrepancia que siempre existen entre el catastro y el registro de la propiedad. Cómo llevar a cabo esa coordinación y llevar los efectos en el registro de la propiedad. Y sin más, doy la palabra a Carlos, que nos ilustre con su ponencia. Muchas gracias por invitarme a esta ponencia e intentaré ser lo más explícito posible dentro de las limitaciones que tengo como orador, ¿vale? Bueno, pues básicamente dentro de la coordinación catastro-registro existen tres realidades. En las fincas existen tres realidades. Está la realidad física, que es la que el inmueble es lo que es el inmueble físicamente, lo que podemos ver realmente con los ojos en la finca. Y sería en esta primera diapositiva, en la anterior, tienes que ir moviendo, sería el contorno amarillo. Ese contorno amarillo se ha determinado y Es la impreso que tenéis vosotros, ¿no? Vale, contorno amarillo sería los extremos. Pues el contorno amarillo de esa imagen es la realidad física de la finca. De personas en la finca, te asesoras de que el agricultor la persona que te contrata te indique realmente la realidad de lo que existe en la finca. Muchas de las fincas están valladas, otras no están valladas, o existen hitos históricos, hay determinadas formas de determinarlo, ¿vale? Segunda realidad que tenemos en España actualmente, pues es la realidad registral o jurídica. La realidad registral o jurídica es la información contenida en el título de propiedad o en el registro de la propiedad, ¿vale? En este caso de la finca que estamos viendo en la imagen, la determina si es una finca rústica, una suerte de tierra de olivar, situada en el partido de Las Lagunillas, en término municipal de Archidona, que tiene una cabida según el registro de 31 áreas y 31 centiáreas, y según el registro de la propiedad, tiene 39 áreas y 32 centiáreas. Esta finca linda al norte con un señor que se llama José García González, se llamaba, hoy con María del Mar Moral Fernández y Manuel Torres Sánchez, al sur con Francisco Córdoba Collado, hoy con Raúl Pérez Jiménez y concretamente un arroyo, por si quieres, al este con Cristóbal Delgado Conejo y hoy María del Mar Fernández y al oeste también con Raúl, ¿vale? Si os fijáis en la parte de abajo de la derecha, hay una línea blanca que está menos indicada, que está menos marcada, que realmente es ese arroyo, ¿vale? Esa sería la determinación o la realidad registral o jurídica de esa misma finca. Luego existe otra realidad, que es la realidad catastral, que es aquella que se recoge en el catastro inmobiliario, que sería en la imagen de la página 1, el contorno blanco que hay más grueso, ¿vale? Si os fijáis, la diferencia que hay de una a otra en muchos casos es bastante grande. Entonces, como esas tres realidades generan una inseguridad jurídica con respecto a los derechos de los propietarios, pues realmente legislaron para intentar arreglar esto. ¿Qué objetivo tiene tanto el catastro como el registro en España? ¿Por qué surgen, no? Surgen por separado y tienen una finalidad diferente.
El catastro depende del Ministerio de Hacienda, mientras que el registro depende del Ministerio de Justicia. El catastro se trata de un registro administrativo, mientras que el registro es un registro jurídico. La inscripción de los inmuebles es obligatoria en el catastro y tanto registradores como notarios tienen la obligación de comunicar las alteraciones que posean, mientras que el registro de la propiedad es un registro potestativo, es voluntario. Entre otras cosas, sirve también el catastro para la valoración de bienes inmuebles con finalidad fiscal. Básicamente es un registro que utilizan las administraciones para cobrar impuestos. Muchos de ellos, pues, el impuesto de bienes inmuebles. Es gratuito y posee mucha información abierta para todos los usuarios, mientras que el registro de la propiedad pues, se financia mediante aranceles. Somos los propios propietarios de fincas los que accedemos al registro y somos los que tenemos que pagar aranceles para poder inscribir nuestras fincas o inmatricularlas. El catastro se prevé como una presunción de certeza, tiene algo de realidad y dispone de una base gráfica de todo el territorio. El registro últimamente, desde hace unos años para acá, desde la modificación de la ley hipotecaria, también posee una base gráfica que es que se conoce como el geoportal de registradores, ¿vale? Donde se hacen las inscripciones y se quedan marcadas en su registro, ¿vale? ¿Qué es la representación gráfica? Algo que vamos a hablar mucho de ello aquí. La representación gráfica no es más que un plano donde aparece la finca representada. Por ejemplo, el plano catastral es una representación gráfica. En la imagen, por ejemplo, de las tres realidades se ve una representación gráfica. Si lo puedes poner dos páginas atrás. No, la tercera. Eso es una representación gráfica, ¿vale? En este caso es la representación gráfica catastral. Pero hay más representaciones gráficas. Está la representación gráfica alternativa, que es la que se propone cuando hay una delimitación diferente, ¿vale? a la que es la realidad catastral. Esta alternativa es un plano georreferenciado que limita de forma precisa la parcela en la que se ubica, mediante la expresión de las coordenadas geográficas correspondientes a cada uno de sus vértices. En el sistema de expresión es el sistema geodésico oficial, ¿vale? Que en el caso de Andalucía prácticamente todo es el E389, ¿vale? Se conoce así. ¿Para qué sirve esa representación gráfica? Permite ubicar en el territorio de forma inequívoca una porción de suelo y mejora la descripción literaria de la finca, que hasta ahora, como habéis visto, en las descripciones tanto en notaría como en registro de la propiedad, de la descripción es aproximada y muchas veces imprecisa, dotándola de fiabilidad y de seguridad. Os voy a contar un poquito los antecedentes que hay desde que tenemos del siglo XX de la coordinación catastro-registro. Los primeros intentos de coordinación se sucedieron en el año 1906, ¿vale? En la ley de 1906 sobre el catastro topográfico y parcelario, que se instauró algo muy importante, que fue la cédula catastral. Posteriormente, en el año 25, se aprueba una nueva ley que pretende la construcción de un catastro con valor jurídico a través de la delimitación de las parcelas con hitos entre propietarios y con la finalidad de incluir estos hitos en el registro de la propiedad. Obstáculos de diverso tipo evitaron que esto llevara a cabo. Era complicado manejarse en ese tiempo, tanto documentalmente como reflejar esos hitos. Posteriormente, hasta 1980, se aprueba un Real Decreto que es el 1030/1980 sobre coordinación de catastro topográfico y registro de la propiedad. En esta normativa se estableció una división de funciones basada en el intercambio de información. Tampoco sirvió para nada, volvió a fracasar. Y ya por último fue en el año 1996, mediante la Ley 13/1996 de medidas fiscales, administrativas y de orden social, la que constituye la primera ley que favoreció un intercambio de información efectivo. Esta ley impulsó la utilización de la referencia catastral como identificador único de los inmuebles, lo que permitió incorporar al catastro las titularidades directamente desde notarios y registradores de forma inmediata. Ese salto cualitativo y cuantitativo en el año 96 fue importantísimo de cara a poder relacionar fincas registrales con fincas catastrales. Como veis, yo estoy hablando aquí de parte jurídica cuando yo no soy un jurista
básicamente lo que hago en muchos casos es transcribir cosas, ¿no? Pero para que tengamos una idea de dónde venimos y qué es lo hacia dónde vamos o qué es lo que se ha modificado. Pues la reforma de la ley hipotecaria, que es la 13/2015, ha modificado la ley hipotecaria en varios artículos. Concretamente los artículos 9, 10 y desde el 198 al 206 de la ley hipotecaria. Y también ha modificado una serie de artículos del texto refundido de la ley del suelo. De la ley del catastro, perdón. Esta reforma tiene por objetivo que los requisitos técnicos para el intercambio de información tiene por objetivo requisitos técnicos para el intercambio de información y una mejor coordinación entre el catastro y los registros de la propiedad. Y se han llevado a cabo mediante una serie de resoluciones. Una resolución conjunta de la Dirección General del Catastro y de los Registros y el Notariado, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2015, que intercambiaba información entre la Dirección General de Catastro y los registros. Posteriormente, en 2020, se volvió a publicar una resolución conjunta también de la Dirección General del Catastro, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y la Dirección General del Catastro, donde nos informaba sobre los márgenes de tolerancia, la precisión, la inscripción de las representaciones gráficas georreferenciadas alternativas, etcétera, por una serie de condicionantes. Y también en 2021, tanto la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública como la Dirección General del Catastro aprueban unas normas técnicas para la incorporación de esas representaciones gráficas de inmuebles en documentos notariales. Básicamente, la ley, como he dicho antes, modificaba ciertos artículos. El artículo 9 queda reflejado así, una vez que ya lo han modificado. En toda inscripción, en el folio real de la finca, se incorporará un código registral único para cada finca, además de las siguientes circunstancias. Partes de ellas ya se tenían hasta ahora, ¿no? Otras, no. Por ejemplo, se mantiene la descripción de la finca, objeto de la inscripción, la situación física detallada, la superficie que posee, los linderos que contiene esta, la referencia catastral, que como antes he comentado desde 1996 se incorpora, y se incorpora el hecho de que la finca se encuentre o no coordinada gráficamente con el catastro. Eso se indica en el folio real de la finca, en el registro de la propiedad. Cosa muy importante para poder saber si esa finca está coordinada, está perfectamente delimitada, ¿vale? También incluye este artículo incluye que cuando se conste acreditada también se expresarán otras circunstancias a nivel urbanístico, medioambiental o de índole administrativa, ¿vale? ¿Cuándo podemos escribir una representación gráfica georreferenciada? Pues el artículo 9 también nos indica que de forma obligatoria, siempre que se inmatricule una finca o también que se lleven operaciones de parcelaciones, reparcelaciones, concentraciones urbanísticas, segregaciones, divisiones, agrupaciones o agregaciones, expropiaciones forzosas o deslindes. Y hay otra manera de escribir la representación gráfica que es con carácter potestativo en cualquier acto inscribible o como operación registral específica, que es a través del artículo 199 de esta ley. Todas ellas deben presentarse con la representación gráfica georreferenciada de la finca, que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas las coordenadas georreferenciadas de cada uno de sus vértices. Normalmente, tanto la B como la C siempre exigen que vayan las coordenadas. Ahora veremos cómo se obtienen las coordenadas. También el artículo 9 indica que la representación gráfica aportada se incorporará al folio real de la finca, siempre que el registrador no tenga dudas sobre la correspondencia entre dicha representación y la finca inscrita, así como la posible invasión de dominio público. El registrador tiene que velar por el dominio público y tiene que velar por las fincas inscritas en el registro de la propiedad de otros propietarios. Y si él albergara alguna duda de que hay algo que no le corresponde, pues emitiría una comunicación diciendo que no está de acuerdo con que no inscribe, ¿vale? Se entenderá también que existe correspondencia entre la representación gráfica aportada y la descripción literaria de la finca cuando ambos recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio. Las diferencias de cabida, si las hubiera, no deben exceder del 10% de la cabida inscrita y no impedirán la perfecta identificación de la finca inscrita,
ni en su correcta diferenciación respecto a los colindantes. Ahora veremos que el 10% es algo bastante importante de cara a que los registradores o el catastro tome como referencia la realidad jurídica de la finca. Si la representación gráfica alternativa afecta a parte de las parcelas catastrales, esta representación deberá precisar la delimitación de las partes afectadas y no afectadas, y el conjunto de ellas habrá de respetar la delimitación que conste en la cartografía registral. Es decir, la base del ordenamiento es la cartografía catastral y sobre ella vamos a alterar las lindes de la propiedad que nosotros vayamos a tocar y el resto de las vecinas si es necesario. Y una vez escrita la representación gráfica georreferenciada de la finca, su cabida será la resultante de dicha representación, rectificándose, si fuera preciso, la que previamente constare en su discreción literaria. El registrador notificaría el hecho de haberse practicado tal rectificación a los titulares de derechos inscritos, salvo que el título presentado o los trámites del artículo 199 ya constare esa notificación de que le han comunicado que va a cambiar, ¿vale? El artículo 10 también cambia algo. Este artículo explica las relaciones que existen entre el registro y el catastro. Este toma como base la representación gráfica georreferenciada de la cartografía catastral. Es decir, es la cartografía catastral la que nos sirve como base para poder inscribir las bases gráficas, ¿no? La representación gráfica georreferenciada. Aunque podrán aportarse representaciones gráficas alternativas cuando la catastral no se adecue a la realidad. Posteriormente a este artículo 10, el artículo, uno de los más importantes que tiene para la parte técnica es el artículo 199, ¿vale? Que es la inscripción de la base gráfica como operación específica. Hay dos opciones dentro de la representación gráfica como operación específica. La opción A, que es la realidad física, coincide exactamente con la realidad, con la certificación catastral. Las lindes que nos marca el catastro son exactamente que la realidad física, entonces nosotros no tenemos que hacer una nueva representación gráfica alternativa. Simplemente tendríamos que adecuar, tendríamos que presentar, ya sea en el procedimiento que sea, si es a través de una instancia por el artículo 199 al registro de la propiedad, o una escritura nueva de modificación o una nueva escritura por transmisión, pues incorporaríamos la certificación catastral, la base gráfica que tiene el catastro. Y luego la segunda opción, que es el titular manifiesta que la descripción catastral no coincide con la realidad física de la finca. Eso ocurre muchas más veces de las que nosotros creemos, sobre todo en la parte rústica. Ahora después entraremos en la parte práctica, a ver si podemos acceder a través del portal del catastro y vemos las diferencias que se pueden apreciar directamente sobre la finca. Un breve resumen, que es la parte más explícita, ¿no? La opción A que hemos comentado antes del artículo 199, que es la realidad física es exactamente igual que la certificación catastral. Pues se presentará una instancia al registro de la propiedad, incorporando la certificación catastral descriptiva y gráfica, que no se produce en este caso alteración catastral. El registro emitirá una notificación a los colindantes. Estos colindantes podrán oponerse a esa representación gráfica porque consideren que el catastro no corresponde con la realidad física, ¿vale? Se comprobará que no haya invasión de dominio público porque también el catastro tiene errores y esos errores pueden darse de que la representación gráfica del catastro no corresponda con la realidad e invada, por ejemplo, carreteras o arroyos. Y posterior a eso será el registrador quien emitirá una calificación registral diciendo si está de acuerdo. Si alguien de los que le emiten, le notifican como colindante, que a los colindantes normalmente les notifican a colindantes catastrales y registrales, no solo a titulares registrales. Si alguien se opusiera, esa oposición tiene que ser motivada. Y lo estimará o no el registrador de la propiedad oportuno, dirá, pues estoy de acuerdo o yo creo que lo que me estás diciendo no es exactamente así. Si por lo que sea dijera que no está de acuerdo el colindante y el registrador la inscribiera, pues el siguiente paso sería un procedimiento judicial, ¿vale? Y lo que se da más normalmente en el campo es que la realidad física no es igual a la certificación catastral. Hay una diferencia notable. Para presentar esto, para
para esta opción, es la misma instancia que anteriormente al registro. Si queremos activar el artículo 199, necesitaríamos certificación catastral descriptiva y gráfica de nuestra finca, que se obtiene, como todos bien saben, con el certificado digital, y siendo titular se obtiene rápidamente en la sede electrónica del catastro, o a través del mismo organismo donde nosotros vamos a presentarlo. En el registro de la propiedad, siendo propietarios, pues nos pueden suministrar una certificación catastral, ¿vale? Tenemos que aportar también una representación gráfica alternativa, que es la modificación real de la finca, la física, es decir, nosotros hacemos un puzzle entre la situación catastral y la realidad, ¿vale? Y se la aportamos al catastro, que es ese informe que veis ahí, que es informe de validación gráfica frente al parcelario catastral. En el procedimiento sigue igual que el anterior, que hay una notificación al colindante con posibilidad de oposición, hay una comunicación por parte del registro de la propiedad al catastro, hay una validación por parte del catastro de ese documento que le emite el registro de la propiedad, y por último le vuelve a llegar al registro de la propiedad y el registrador pues califica registralmente la finca y la inscribe tal como se ha representado, si no hay oposición de ningún tipo. Posteriormente, en la reforma también hipotecaria, el artículo 200 queda de la siguiente manera. También es uno de los factores que más me afecta a mí, que más trabajo me da, que es el del límite de finca. Es un procedimiento que antes era judicial, actualmente es notarial, y se genera a expensas del titular del dominio o del derecho. El promotor debe aportar certificación catastral de la finca, la representación gráfica georreferenciada y la documentación acreditativa de ese derecho. El notario comunicará a todos los vecinos afectados, en este caso, aportándole la documentación que se presente al notario. Y los convocará en un plazo máximo de 30 días para buscar esa beneficia. También el notario comunicará al registro de la propiedad con motivo de que emita una certificación registral de titularidad y de carga. Esta opción para un deslinde tiene dos opciones. La opción A, que es un acuerdo entre los interesados. Este acuerdo se elevará mediante una escritura pública, se elevará a público, y el registrador, igual que anteriormente, si viera por observara que este acuerdo entre los linderos es un trapicheo que están llevando a cabo, es decir, están haciendo tiene dudas fundadas de que este deslinde es por ejemplo, una segregación cubierta o una modificación de la realidad, suspendería la inscripción. Y si no hay acuerdo entre los interesados, pues se cerraría el expediente y se tendría que ir a la vía judicial. El artículo 201 también es de los importantes para mí, que es las rectificaciones de la superficie. Las diferencias de cabida que existen tanto al alza como a la baja inferiores al 5%, solo generan notificaciones registrales a los titulares de las fincas colindantes. Mientras que las cabidas inferiores al 10% se aportará esa certificación catastral de la finca y la coincidencia exacta entre la parcela y la finca inscrita. Y, normalmente es un informe técnico y es una notificación de titulares de fincas colindantes también. Y si ya existen cabidas tanto superiores como inferiores al 10%, es decir, tanto por encima como por debajo del 10% de la cabida de la finca, estas van a tener una especial atención por parte del registrador, ya que pueden encubrir operaciones de modificaciones hipotecarias. Estas también tienen que notificar a los titulares de las fincas registrales y catastrales y también se pueden oponer. Y tiene que presentarse también una representación gráfica georreferenciada coincidente con la superficie que nosotros pretendemos inscribir y con la descripción de la finca que existe, ¿vale? Posteriormente hay unos artículos que son más técnicos, los vamos a comentar algo por si alguien, pero son más jurídicos que técnicos, ¿vale? El artículo 202 son plantaciones y edificaciones, que antes no lo señalaba así la ley, y tanto las plantaciones como las construcciones de edificaciones pueden ser inscritas en el registro por su descripción, de acuerdo con la normativa de cada sector especificada en cada caso. La porción de suelo que ocupa por cualquier edificación, instalación o plantación debe estar identificada mediante coordenadas georreferenciadas y deberá aportarse también el libro de edificios, salvo que la edificación posea más de X años, donde no era necesario ese libro de edificios. Los artículos 203, 204 y 205 hablan de las inmatriculaciones de fincas.
¿vale? También lo conocéis de sobra vosotros y, por ejemplo, el 203 habla del expediente de dominio, que como sabéis es un trámite que ejerce un titular de un inmueble que no posee un título válido y eficaz para acceder al registro de la propiedad. Se funda en el derecho de probar que es el propietario de un inmueble y debe realizarse actualmente ante notario. Este procedimiento creo recordar que antes era judicial, ¿vale? Sí. El 204, que es otra forma de inmatricular, por ejemplo, hay expedientes de equidistribución urbanística, de concentración parcelaria, de expropiación forzosa, finca de titularidad pública en procedimientos de deslinde o sentencias que ordenen la inmatriculación, o se inmatricula la finca. Y el proceso que prácticamente todo el mundo utiliza es la inscripción, la inmatriculación por doble título, ¿vale? Que es la inmatriculación por doble título consistente en la presentación de 2 títulos públicos. Tienen que ser de 2 personas diferentes y tiene que transcurrir entre cada uno de esos títulos mínimo 1 año para que pueda registrarlo el registrador. El artículo 206 habla de las inmatriculaciones de fincas pertenecientes a las administraciones públicas. Es algo más farragosillo, pero tampoco yo no le da mucha importancia. Todos estos artículos, tanto el 203, 4, 5 y 6, tienen como características comunes que son expedientes ejercidos de forma voluntaria en el que se notifican a los titulares afectados. Y en todos ellos se requiere una representación gráfica georreferenciada, ¿vale? El artículo 207 habla de cualquier inscripción que parta de los artículos 204, 5 y 6 y limita los efectos de esos artículos y de la fe pública registrada durante 2 años. Es decir, si yo hago una inmatriculación por un exceso de cabida, pues hay 2 años en los que estoy expuesto a que alguien me lo pueda tumbar, ¿vale? Porque estoy haciendo algo que no debo. Con respecto al artículo 208, es la reanudación del tracto sucesivo interrumpido. No se entenderá producida la interrupción del tracto sucesivo cuando una persona que se le practica la inscripción haya adquirido su derecho directamente del titular registrado o de su heredero y la tramitación de esta reanudación se realizará por un expediente de dominio con algunas especialidades. El 209, que es una doble inmatriculación, algo que ya prácticamente no se suele dar porque en el momento que se georreferencia en finca y con la referencia catastral es más complicado, pero el expediente se iniciará de oficio por el registrador a instancia del titular registral. Si el registrador, tras estudiar el caso, observa la posibilidad de la doble inmatriculación, este comunicará a los titulares de los derechos inscritos esta circunstancia. Y hay 2 opciones. La opción que el doble título se inscriba a favor del mismo titular, que lo que hará el registrador es cerrará cancelando el último título que se ha inscrito. Y si la opción es que el doble título tenga varios titulares, es decir, o sean personas totalmente diferentes. Y el registrador los convocará buscando algún acuerdo y si no se consigue este acuerdo, pues el que solicita puede entablar una demanda judicial en juicio declarativo, ¿vale? Y por último, el artículo 210, expediente de liberación de carga y gravámenes. El titular registral que aparezca grabado con carga o derechos que se hayan extinguido por prescripción, caducidad o no uso, podrá solicitar cancelación registral de los mismos a través de este artículo. Y los censos, foros o gravámenes similares podrán cancelarse cuando hayan transcurrido 60 años desde la extensión del último asiento, ¿vale? Básicamente, la parte que más me ocupa son los artículos 8, 9, 199, 200 y 201 de la ley hipotecaria, ¿vale? Con los que más familiarizado estoy y con los que realmente trabajo. Vamos a ver una serie de casos prácticos en los que se alteran, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, una imagen en la que son tres periódicos diferentes en los que hablan prácticamente en los últimos 2 años, hablan de los problemas que existen en las lindes, entre vecinos, ¿vale? El diario Sur publicaba una noticia donde un señor acaba con la vida de su vecino de 76 años por una disputa de lindes en Almarcha. En Samos, detenido también un vecino por matar a su vecino por problemas de lindes y el Supremo absuelve a un jubilado también porque en legítima defensa mató a su vecino por una discusión de las lindes. Las lindes en lo rural son complicadas de manejar. La gente le pone mucho empeño a que las lindes estén bien, pero siempre hay modificaciones, siempre hay el que se mete labrando en la finca del vecino y como realmente no están perfectamente delimitadas,
pues es el de los grandes problemas. Con estas modificaciones de la ley hipotecaria creemos que eso no va a ocurrir, que eso una vez que ya estén perfectamente delimitados, ya estarán reflejadas tanto en el registro de la propiedad como en la escritura y delimitará perfectamente la precisión de la anchura de la misma y dónde está ubicada, ¿vale? Lo que vamos a hacer, Francisco, es comentar, esto lo tenía yo puesto en otro lado, que es la documentación necesaria aneja para presentar instancias directamente al registro de la propiedad, porque nosotros podemos modificar la cabida y inscribir la representación gráfica a través de varios pasos, ¿no? Uno de ellos es a través del catastro, directamente, cambiamos la representación catastral que existe de la finca, aunque eso, como he dicho antes, tenga presunción de certeza, no tiene por qué ser la realidad exacta, aunque nosotros lo podemos cambiar. Tenemos la otra opción, que es hacer una modificación de la escritura de propiedad que tenemos o de una modificación o en el traslado de una herencia, por ejemplo, cuando se modifican los titulares de esa propiedad, pues se adecua la realidad física a la realidad jurídica y la realidad catastral. Y por último tenemos que una instancia directamente al registro de la propiedad, al registrador, donde se debe aportar una serie de cosas. Se debe aportar el título que se pretenda inscribir, la certificación catastral descriptiva y gráfica, el informe y levantamiento emitido por técnico competente del levantamiento topográfico planimétrico de la finca. Hay que aportarle representación geográfica alternativa en formato GML, un formato específico que tiene el registro de la propiedad, donde nosotros le mandamos las coordenadas en un formato para que ellos puedan cogerlo y meterlo en su programa. Un informe de validación gráfica del catastro, que es un informe como hemos visto anteriormente. Ahora después también os enseñaré alguno. Ese informe de validación gráfica del catastro tiene que ser positivo y lo que hace es alterar todas las fincas que hay. Es decir, la linde de la finca que nosotros tenemos altera a todas las colindantes. Tenemos que presentar también fotocopia del DNI y cualquier documento que acredite que pueda dar clarividencia con respecto al expediente, para que el registrador lo vea claro, sobre todo en expedientes donde se modifique sustancialmente la cabida, donde haya un exceso de cabida o haya más de un 10% de la superficie, que podamos darle idea al registrador de que si son, por ejemplo, linderos fijos, pues como arroyos, carreteras, esos llevan catastrados durante mucho tiempo, aunque en algunos casos no corresponda exactamente con la realidad, pero le da al registrador también posibilidad de poder juzgar, de poder decir que eso es exactamente así, ¿vale? Si queréis hacemos algún supuesto práctico, que es básicamente lo ¿Te vas a que... compartir? Sí, Entonces dejo yo espérate, con lo que vamos a Francisco. hacer es... Vamos a abrir esto. Voy a aquí. Aquí podéis ver, por ejemplo, un modelo de distancia, ¿vale? Al registro de la propiedad de Archidona, donde una señora emite. ¿En qué consiste esta instancia? Pues básicamente es la descripción registral de la finca, ¿vale? Por cómo se adquirió ese título, con qué finca corresponde, con qué inscripción corresponde, la referencia catastral que posee esa finca, y se le hace mención aquí a que la finca registral tal fue adquirida en el año 1984 con una superficie de tantos metros y que tras varias segregaciones practicadas, esta posee una superficie que realmente no corresponde con la realidad de la misma, ¿vale? Como se puede ver en el punto 3, para intentar justificar los excesos de cabida real, se aporta un juego de plano y cuadro de superficie. Normalmente nos basamos en cartografía aérea antigua, cartografías catastrales antiguas o ortofotos antiguas, ¿vale? Tenemos ortofotos que son públicas desde el año 1956 y que no justifican la titularidad, porque puede ser que sea la finca o ese trozo de terreno sea poseído por alguien, pero nos dan también cierta idea de lo que existía desde hace muchos años, ¿vale?
Se incorporaría este informe, esta instancia al registro de la propiedad y el registrador, con todos los documentos que veis ahí, que es lo que hemos estado comentando anteriormente, estudiaría el caso y si lo estima oportuno, pues le daría traslado a cada uno de los vecinos y si corresponde no hay ninguna alegación y no hay ningún tipo de oposición, pues se inscribiría la base gráfica en el registro de la propiedad. Aquí os enseño también un modelo que es un informe de validación gráfica para el catastro, donde se puede ver la nueva parcelación que corresponde con esto. En este caso es un caso muy obvio porque no hay prácticamente modificaciones catastrales de las líneas catastrales, ¿vale? Porque este procedimiento es un exceso de cabida prácticamente, ¿vale? Esta es la finca catastral tal cual se ve en catastro y si os fijáis las líneas rojas y las líneas negras corresponden con la línea catastral y la línea roja corresponde con la línea que se ha medido en campo, la delimitación física de la finca, ¿vale? Este informe tiene un código CSV aquí en el lateral y ese código CSV sirve para que el notario lo indique en su escritura y el catastro pueda obtenerlo de forma rápida para que nosotros ya le damos la composición hecha, ¿vale? Para que no tengan ellos que molestarse en ubicar exactamente, como son coordenadas georreferenciadas y están muy precisas, pues para que no tengan problemas. Voy a abrir un programita que es un programita con el que nos trabajamos normalmente los ingenieros y los arquitectos que se llama AutoCAD. Y son en el programa donde nosotros manejamos las fotos, ¿vale? No lo pueden ver a lo mejor porque está protegido. No, que lo que está aquí. Eso no lo tiene, eso no lo tiene. Que la pantalla está grabando. Ahora si queréis lo vemos nosotros aquí. Y eso no está conectado a esto. Como no somos muchos, mira, normalmente lo que se suele hacer cuando se va a campo, se recaba, lo primero que se hace es recabar información sobre las fincas registrales y catastrales. Se coge y se hace un levantamiento planimétrico de la finca, que ahí, yo no sé si eso se ve, ¿eh? No, dale a compartir. Tienes que compartir. Compartir, su compartido. Aquí, perdón. Aquí veis, por ejemplo, una finca, este en el caso de una finca urbana, en el que nosotros hacemos una delimitación gráfica, hacemos un levantamiento topográfico de la finca, ya estamos. Ya vamos a meter la pata. No, eso es. Vamos a abrirlo de otra manera. Ahora no estáis viendo. Ahora sí. Porque yo lo veo allí lo que ponía, pero ahora todavía no. Ahora está en proceso. Exacto, es lo mismo. Pero nada, no, porque es cierto que tendríamos que haber tenido en las mismas imágenes que están viendo en el online, aquí. Yo la otra forma que he venido. Sí, siempre lo hemos hecho, pero creo que como hemos tenido problemas de conectarnos, se nos ha pasado algo, esto que es esencial para que los presentes podáis verlo aquí. Compartir pantalla. Ya no se repite más. Ya nos pasa otra vez. Pasa aquí ahora. Tiene que tenerlo todo muy mezclado. Es que es lo que me ha dicho. Perdona, ¿eh? Por ejemplo, mira, normalmente lo que se hace cuando se hace un trabajo de este tipo, lo primero que se hace es recabar información por parte del propietario de dónde está la finca, de los títulos que posee. Se estudian, ¿vale? Normalmente antes de visitar la finca de ir a campo, se estudia lo que hay exactamente y luego lo que se hace es un levantamiento planimétrico topográfico de la finca, ¿vale? Este caso es un ejemplo de ello, donde se ha ido a la finca, ¿vale? Porque en este caso había que todo esto era una finca matriz primitiva en la que se fueron segregando trozos
Y cada uno de esos trozos que se fueron segregando, pues ocasionaron una finca registral diferente. Esta era una finca donde veis, se ve perfectamente. Es que esto en el programa se ve mucho mejor, pero a veces no me deja. Si os fijáis aquí, no corresponde, la delimitación no corresponde exactamente con la realidad. No es que varíe mucho, pero cuando estamos hablando de fincas urbanas o que pueden ser urbanizables, da lugar a enfrentamientos y bastante importantes, ¿vale? Entonces, normalmente se va al campo, se hace un levantamiento topográfico, planimétrico de la finca, y con ese levantamiento planimétrico topográfico de la finca se monta sobre el ortofoto aérea y se montan planos catastrales y se hacen las representaciones gráficas oportunas. Lo que se hace es normalmente un informe. Y un informe que tengo yo aquí. Vamos. ¿Lo voy a llegar un poquito aunque sea? Algo es algo. Sí, desde ahí. Ahora se acaba de quitar. Ahora lo pone otra vez. Ahora tiene otra cosa. ¿Vale? Se emite un informe de medición de la finca, ¿vale? Por parte del técnico competente, en este caso soy yo, ¿vale? Donde se describe igual que pasa en la instancia 199 y este informe lo que hace es relacionar la finca registral con la catastral y ubicar concretamente la finca conforme a lo que hay, ¿vale? Se indica cuando se ha visitado la finca. Normalmente yo también indico si me acompañan los linderos, porque yo intento en la medida de lo posible también que los linderos estén presentes para evitar problemas futuros. Yo no soy notario, pero hago una especie de vinculación para que los vecinos o de avenencia entre los vecinos para que lleguen a un acuerdo y luego no haya sorpresa, ¿vale? Pues entonces se hace una referencia a la parcela catastral, luego una referencia a la parcela registral, ¿vale? Y luego el levantamiento real de la finca. Si os fijáis aquí, en la finca tiene una superficie registral de 12.727 metros, mientras que la realidad física, el levantamiento planimétrico de la misma son 13.929 metros. La diferencia es sustancial. Pero si nos vamos al catastro de esa misma parcela, nos indica que la finca posee 15.075 metros. Es lo que hablábamos al principio de las tres realidades urbanísticas que posee España actualmente, que eso es que no puede ser. Entonces, en el informe que estábamos viendo antes, en el informe que yo redacto, pues emito eso, indico el método con el que se ha medido e incluso el aparato con el que se ha hecho, el sistema de referencia utilizado y aporto archivos GML, informe de validación gráfica, etc. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, veis, no sé si desde aquí lo veis claramente, la parte blanca es la linde catastral, la roja es la linde que nosotros hemos medido y el registro es lo que viene en las notas simples, ¿vale? La diferencia es sustancial. Entonces, ¿qué se hace para eso? Pues se hace un informe de validación gráfica, que es este que hay aquí, en este caso, con este código CSV que hay aquí. El resultado tiene que ser positivo, muy importante, porque si no se quedarían márgenes entre fincas, es decir, el catastro siempre tiene que tener asignado, no pueden quedarse trozos sin ubicar, ¿no? Y es uno parecido al que yo he enseñado antes. Esta es la nueva parcelación, esta era la parcelación primitiva y esta es la superposición entre una parcela y la otra, siendo la roja la que yo he levantado con la indicación de los límites por parte del propietario y la negra la catastral, ¿vale? Normalmente en el caso de esta finca, si os fijáis aquí, un poquito para atrás. No, claro. Sí, un poco para atrás. Si os fijáis aquí, la linde catastral va exactamente por la línea blanca que hay aquí. Pero aquí hay una especie de arroyo de cuneta que marca la finca, ¿vale? Yo podría haberme ceñido a la linde catastral y no hubiera tenido ningún problema.
pero como tampoco quiero generar ningún tipo de problema entre que esa modificación la comuniquen al titular público, en este caso, al ente público que corresponda ese trozo, pues yo me limito a lo que hay. Hay veces en las que, si os fijáis en la imagen, en la parte de abajo del camino invade la finca del vecino, ¿vale? En esos casos, yo también intento ceñirme a lo que viene el catastro, aunque a veces, si es muy evidente, hay alteraciones. El informe de validación gráfica sigue siendo positivo, pero te ponen una indicación específica donde te dice que hay una invasión de dominio público, donde el registrador o el notario lo ve directamente y lo estudian e incluso lo mandan a catastro para que no haya, o al organismo que corresponde, para que no haya apropiación del dominio público, ¿vale? En este informe de validación gráfica también hace referencia a todas las parcelas que existen que colindan con ellas, ¿vale? Donde te dice que, por ejemplo, la parcela catastral del polígono 17 de Archidona, de la parcela 19, pues la invade totalmente. Y también te hace mención a los metros que ocupa dentro de esa parcela, ¿vale? Nuestra parcela, en este caso, la subparcela A ocupa 831 metros de ella, 1926 metros de la siguiente. Y lo que hacemos básicamente es adecuar la realidad de la física, a la realidad del real, ¿vale? Normalmente también lo que se emite es ese informe y se invite un archivo, que es este archivo GML, famosísimo ahora, que es una serie aquí de código donde aparecen las coordenadas, ¿vale? Esto al principio de que el Catastro y el registro hicieran la modificación de la ley hipotecaria en 2015 no se empezó a aplicar y era a través de Catastro donde nosotros con una especie de base de datos en TXT modificábamos y pegamos las coordenadas. Aquello era una locura masiva. Primero que los registros de la propiedad no tenían medios y no sabían de qué iba. Y muchas veces la gente que trabaja en los registros tiene una cualificación extraordinaria, pero otras veces no tanto. Entonces, explicar algunas cosas era complicado. También había problemas en los márgenes. Antes, si tú tenías una finca de 10 millones de metros cuadrados, tenías una diferencia de 2 decímetros cuadrados, no te escribía la finca. Hoy en día eso no pasa, ¿vale? Y con este informe, con este archivo, ellos lo incorporan a su base gráfica, lo capturan, lo meten en su base gráfica y ellos saben a quién afecta y a quién no afecta. Vamos a ver, por ejemplo, nos vamos a meter en Catastro. No sé si vamos a volver a compartir pantalla. Aquí. Compartir. En cualquier, por ejemplo, si nosotros nos acercamos en el visor a cualquier parte, nos vamos a venir aquí cerca de Mijas, ¿no? Es donde la parte que nos ocupa. Por aquí. Vamos a empezar a acercarnos a parcelas rústicas que haya por aquí, ¿vale? Vamos a abrir. Estas son la representación gráfica que tiene el catastro, las diferentes líneas que hay ahí. Si nosotros le colocamos debajo la ortofoto y nosotros nos acercamos, podemos ver que algunas de ellas pueden coincidir bastante bien con la realidad y otras muchas no. En este caso, aquí no lo vemos claro porque es monte, ¿no? Pero si nos acercáramos a parte más... Aquí no soy yo soy de Archidona y me cuesta moverme por aquí, Pero, por ejemplo, si nos vamos a Archidona, las diferencias que existen en las parcelas no son muy importantes, ¿vale? Por ejemplo, esta linde corresponde prácticamente con la realidad, aunque aquí en esta sí que invade la finca del vecino. Esa es una apreciación que se da, ¿vale? Cuando el metro cuadrado de la finca rústica no vale mucho dinero, pues no estamos hablando de... Cuando es monte o cuando está aquello improductivo, pues no vale mucho dinero. Pero cuando estamos hablando de superficie de riego, las diferencias son notables, ¿vale? Si nosotros escribimos la base gráfica conforme al catastro, estaríamos cometiendo un error, que en este caso sería, por ejemplo, el alinde. Esto es una suposición, ¿eh? Yo esta finca, si la busco, sé de quién es, pero yo diría que por aquí no va, ¿vale? Va justamente por aquí la línea. Entonces, si este señor intenta escribir la base gráfica conforme a lo que hay exactamente ahí, se puede encontrar dos situaciones. Una, que la escriba
porque el señor de la parcela de abajo no se oponga a la inscripción de la base gráfica, no ponga ningún tipo de oposición, le llegue la carta y no le eche cuenta, la carta del registro de la propiedad y no le eche ninguna cuenta, o que sí le eche cuenta y vaya al registro de la propiedad y se oponga a la inscripción. Entonces este señor tendrá que volver a hacer una nueva representación gráfica de la finca y volver a presentarla. Esto cuando hay una representación conforme a lo que es el artículo 199, que es a expensas del titular, no tiene muchos problemas. Vuelves a presentarlo al registro de la propiedad, modificando la cabida y la superficie y ya está. El problema viene cuando hacemos una segregación, por ejemplo, que tenemos que pedir una licencia urbanística en el ayuntamiento que corresponda. Nos emite después del tiempo que corresponda en cada ayuntamiento, nos emiten la licencia, vamos a la notaría, nos elevan a público el documento mediante una escritura donde ponen la descripción y ponen la superficie exactamente y va al registro de la propiedad y ese registro de la propiedad emite una comunicación a todos los linderos y este lindero de abajo en este caso pues se opone. ¿Qué pasaría? Pues que tendríamos que empezar de cero, porque la licencia, en casos muy específicos, podría no cumplir de nuevo. Imaginaros que la licencia es de una parte o hablo de memoria en Archidona. La segregación en Archidona tiene que tener en regadío, por ejemplo, 2.500 metros. Y son 2.524 metros y nosotros en este caso le cortamos este trozo, pues a lo menos tienen 2.499. Justo lo que no nos permitiría hacer poder ahora inscribir la finca en el registro, se quedaría sin inscribir, ¿vale? Eso ocurre en muchas. Si nosotros acercamos, yo qué sé, aquí mismo, pues por ejemplo aquí el catastro, si os fijáis, de esta parcela, la voy a marcar para que la veáis más clara. Veis que invade 2 olivos del vecino. Este es que me pilla muy cerquita, muy de lleno, ¿vale? Pues invade 2 olivos del vecino. Si este señor hiciera la inscripción de la base gráfica de la parte que vemos de rojo, este señor el vecino del norte, pues podría oponerse diciendo que esto no corresponde con la realidad de su finca. Entonces no podría ejecutar, ¿vale? Pues eso se da muchísimo en el campo. Y como hemos visto antes, en cualquier momento, un vecino se pone en contra con otro, se va subiendo el tono y al final por un trocito de tierra que puede ser 200 metros cuadrados o 20.000 metros cuadrados, pues podemos llegar a un sitio donde no queramos, ¿vale? ¿Para qué nos sirve también las representaciones gráficas georreferenciadas? Pues las representaciones gráficas georreferenciadas nos sirven de cara a inscribir derechos, no solo... A ver si soy capaz de escribir derechos, no solo titularidades, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros queremos escribir una base gráfica porque tenemos una servidumbre de paso, no sé si soy capaz de abrirlo. Es que no lo puedo abrir porque está esto delante. A ver si lo puedo mover. Bueno, nos vamos a venir aquí. Y tener esto delante, pues no es lo mismo. En este caso, lo que hemos utilizado es la base gráfica para poder constituir una servidumbre de pasos, donde se pone la... Perdón. Dejar de compartir. No, uso compartido. Aquí. Vamos a cerrar esto. En este caso es una finca, ¿vale? Voy a poner el titulario, donde lo que hace es escribir la servidumbre de paso que tiene constituida, que va a constituir, ¿vale? Se indican las coordenadas de cada uno de los vértices, se aporta un plano donde la servidumbre de paso corresponde con ese trocito sobre la finca de este señor, ¿vale? Y se aportan los archivos GML correspondientes, ¿vale? Se escribiría también la base gráfica. También en este caso también habría modificación de notificación a cada uno de los linderos, por supuesto, ¿vale? En el momento que se altera la propiedad, pues ya hay que, ya sea una servidumbre o las lindes reales de la finca, habría que modificarla.
Aquí podemos ver, por ejemplo, ahora el geoportal de registradores. El geoportal de registradores es donde los registradores incluyen las fincas que se están inscribiendo o las que ya están inscritas, ¿vale? Si nosotros nos acercamos, esto es público también, nos podemos meter en internet, en el portal de registradores, y podemos acercarnos y ver las fincas que ya están coordinadas gráficamente con el catastro, bueno, coordinada, inscrita la representación gráfica georreferencial, ¿vale? Esto de aquí. Me vuelvo ahí, por ejemplo, a Archidona, y si no pasa nada, ¿ves? Ahí veis los diferentes colores que tiene esto, ¿no? Todas estas fincas que están en verde ya están coordinadas, ya está su representación gráfica, ya está inscrita. Y está inscrita y está comunicada a cada uno de los vecinos, y los vecinos en ningún momento han hecho oposición a esa base gráfica. Mientras que los que están en rojo, ¿vale? Son fincas que están pendientes de inscribir. Se ha presentado el expediente, ¿vale? Por ejemplo, esta era de la finca que os he comentado antes, ¿vale? Pues estas están en comunicación a los vecinos, le han comunicado a todos y a cada uno de los vecinos, y ellos tienen que manifestarse. Si no se manifestaran en esos 20 días, pues se inscribiría la finca y aparecería como ocurre en esta de color verde. ¿Qué importancia tiene que esas comunicaciones le prestemos atención? Pues tiene mucha importancia porque nosotros ya estamos diciendo que no hemos recibido una comunicación por carta certificada normalmente. Si no contactaran con nosotros, la emitirían a través lo publicarían en el BOE, ¿vale? Porque no supieran quién es el titular catastral o porque no supieran quién es el titular registral de la finca, porque no estuviera, por ejemplo, inmatriculada. Y si la comunican y nosotros no estamos pendientes de esa comunicación en el plazo de 20 días hábiles, que son aproximadamente unos 30 días naturales, esa finca se inscribiría. Si el registrador no tiene conocimiento, pues eso es muy importante. Están muy pendientes de esas cartas que le llegan a los vecinos para que le avisen de lo que se está haciendo en la finca. También afecta de cara a poder hacer derechos de tanteo y retrato sobre fincas vecinas, a todo eso afecta. Y luego ocurre otra cosa más, que es que yo, por ejemplo, presente la instancia del 199 y intenta inscribir una finca conforme a la base gráfica que existe en el catastro, no conforme a la medición que me ha realizado un técnico o lo que sea. ¿Qué significa esto? Que si yo intento escribir la base gráfica conforme a lo que hay en el catastro, pues puede ser que haya invasión de la finca del vecino. Y el vecino diga que no. Pues si no hay que no, pues ya sabes, o es un procedimiento judicial. En este caso, el catastro lo determina por aquí, que es la línea roja que veis ahí, ¿vale? Le voy a quitar la presentación. Y voy a poner el catastro. La línea catastral va por ahí. Y este señor dice que su linde va exactamente por aquí, ¿vale? Pues eso va a ocasionar seguramente problemas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si este señor, el señor de la parcela de rojo, inscribe su finca a titular propio, y en este caso, si se os fijáis, parece que está invadiendo la finca del vecino. Si fuera al revés, que estuviera la delimitación gráfica del catastro, estuviera por aquí, ¿vale? Cuando estoy señalando yo, no sé si lo veis más o menos. Pues ahí estaría pidiendo dos olivos en este caso, ¿no? Si dentro de 10 años o dentro de 2 días el vecino inscribe su base gráfica y se limita a la línea que ha trazado, ese señor no le puede decir nada. Y tiene mala defensa jurídica en un procedimiento judicial que tú vayas a decir que tú has inscrito tu finca por donde crees que corresponde que es, y posteriormente te desdiga y digas que no es por ahí, sino que era por otro sitio, que es que no te has dado cuenta de que el catastro está mal, ¿vale? Entonces el procedimiento tiene malas velas. De hecho, ya había algún proceso donde el titular registral que inició el procedimiento de la primera inscripción, ¿vale?, de la base gráfica, ha perdido el juicio porque ya había dicho que iba por ahí, como ahora va a decir que ahora va más allá, ¿vale? Y esto lo bueno que tiene es que nos da una seguridad jurídica. Ya sabemos cuál es la finca, nos identifica la finca, nos da datos de la presentación de la descripción de la parcela de cara a pedir notas simples, pues aquí información, ¿vale?, de dónde está,
el código que posee la finca. Vale. Básicamente nos da bastante información, ¿vale? Y poco más. Si os fijáis aquí, por ejemplo, esta base gráfica, miraros cómo va el catastro, por dónde va el catastro y dónde va realmente la línea de la finca. Va, por ejemplo, aquí va zigzagueando y el catastro va recto. No es que haya mucho, pero es que este olivo es mío y no es del vecino, ¿vale? Si quieres, por el tema de tiempo, vamos pasando a las preguntas. Porque entiendo que ha acabado, ¿no? Sí, sí, ya ha acabado la Por eso, presentación. pues, Espero no haber sido muy penoso. creo que ha sido. Yo soy más técnico soy más de campo que exponer me cuesta muchas veces más trabajo, ¿vale? ¿Y esto cómo puedo hacer para que las preguntas no salgan? Antes no salían las preguntas en la pantalla. ¿Quieres hacerla? Si queréis vosotros hacer alguna pregunta, es el momento y después pasamos a los compañeros que están en cola queriendo hacer las preguntas. Sí, quería preguntarte, yo llevo varios asuntos de esto. En uno en concreto estamos inmatriculando por doble título y precisamente la finca que queremos inscribir va de la casa del vecino. Y entonces, en la calificación, al presentarla, han cogido las imágenes del plan nacional que tienen en el registro y el dice como. Y claro, objetan esa primer obstáculo y en segundo lugar también tienen dudas sobre un cauce, arroyillo o algo así. Y la pregunta era, el otro lo veo claro, es decir, invade pues esta mal y hay que corregir el catastro. El catastro a veces hace salvajadas. Sí, totalmente de acuerdo. Unos primos aquí, que los que son de aquí lo sabrán, un alguien que hay en la carretera vieja, pues enfrente había una fachada a la carretera Níjar de 100 metros, cada uno de mis primos, que eran tres, tenían 33 metros, pues ha cogido el catastro hace 3 o 4 años, ha ampliado los 33 a 50, le ha dado 50 a uno, 50 al otro, y al tercero lo ha metido justo detrás. Ya no tiene fachada la carretera de Níjar en la caja. Algo insólito sin que se haya presentado nada, no sé cómo lo ha hecho. Bueno, la pregunta no tiene que ver con eso, es simplemente por darte la razón que a veces el catastro coincide bastante. Yo he llevado un montón de abogados con compañeros tuyos que me han hecho las referenciaciones y tal, y coincide prácticamente imposible. Puede variar 5 metros, puede variar, que coincide, es un milagro. O sea, alguna variación tiene que haber, pero muchas veces hay muy pocas. Prácticamente no reseñable y otras veces pues, sí que hay bastante. Y lo peor es que ahora están haciendo, yo lo que conozco mejor en mi caso, para la rectificación, el procedimiento de comunicación a los vecinos y tal, a mí en terreno no del campo, que la que sí te he contado antes, la que quería hacer, la que empezaba a hacer la pregunta sí del campo, pero una en el casco de la ciudad, por menos de 1 metro de diferencia se han tirado 6 meses, ya me la han inscrito, pero 6 meses para comunicarle a los vecinos, una casa que tiene 40 años, que no se movía nada, pero hasta menos de 1 metro, que evidentemente no estamos ni en el 5%, no llegamos ni al 1%, y es una casa que eso nos ha movido, pero es una lentitud grande. Bueno, la pregunta, son comentarios. La pregunta es sobre el cauce. Los cauces, esto, ¿qué experiencia tienes de que, porque lo que decía en este caso, que tenía ciertas dudas el registrador, como el registrador tiene su libre albedrío y tiene derecho a tener las dudas que quiera. Tiene que motivarla, esas dudas tiene que motivarla. Entonces, estando dentro del catastro, dentro de la representación gráfica del catastro, porque el topográfico es un compañero de y lo veo y se ha metido más dentro de la finca, es decir, que el catastro está más pegado todavía a la tierra. Esos son cauces a veces de 2 o 3 metros. Pero, ¿qué experiencia tienes sobre los problemas que puede plantear el registro porque tengan alguna duda? Normalmente con los registros que yo trabajo, que son básicamente Archidona y Antequera, algo he trabajado con Loja, pero básicamente son allí donde yo más trabajo.
ellos, si tú te retranqueas, porque ellos siempre ven la ortofoto, ellos siempre ven no solo la representación catastral, la que tú tengas alternativa, sino en la ortofoto. Si tú te retranqueas de la línea catastral que te marca de la delimitación catastral, normalmente ellos no hacen comunicación al catastro o al organismo público que corresponda, a no ser que vea que no está nada bien y tú lo que has hecho ha sido comerte un trozo del río. De hecho, también hay que tener en cuenta que lo que ocurre hoy en un arroyo, hace 50 años, era totalmente diferente. Los arroyos estaban allí, o no había arroyo, o el trazado era diferente. De hecho, los ríos se mueven, ¿vale? También. Mi experiencia es esa. Yo, mientras no invada, muchas veces no invado, si en la delimitación topográfica el catastro está más allá, yo me quedo donde estoy. Y si me invade el arroyo, algunas veces, yo se lo suelo comentar al propietario, me suelo retranquear, porque al final el propietario va a tener más o menos superficie en el registro de la propiedad, pero la realidad física va a estar allí. Porque luchar contra un vecino o convencer a un vecino es relativamente sencillo. Convencer a una administración es prácticamente imposible. Pero Muchos piden casos. ahora que te retranques 2 metros, 5 metros, No. por lo de policía. La zona de... Puede medir hasta el filo, hasta el borde. Normalmente hasta el filo del cauce. Sí. ¿Vale? Bueno, vamos a contestar algunas preguntas online, ¿vale? Ya las seguimos si tenéis alguna de aquí, ¿vale? Para ir intercambiando, si os parece. Pregunta la compañera Ana Ruiz Rubio que en el caso de una nave agrícola donde la información catastral no coincide con la realidad, primero hay que solicitar la modificación al catastro. Lo ideal es solicitar la modificación al catastro, pero tenemos que tener título de propiedad. ¿Vale? Entiendo de que Si lo hay tiene. título de propiedad y ese no excede, porque el catastro sí que es muy celoso con lo del 10%. Si hay más de un 10%, el catastro directamente te dice que no. ¿Vale? Si hay menos de un 10%, normalmente te dice que sí. No sé que vea algo que no corresponde. Pero si el título de propiedad pone 1 hectárea y tú vas a escribir tú vas a modificar conforme a georreferencia 1,11 hectáreas, no te lo modifica. Te dice que modifique usted su título y luego venga aquí y arreglamos el catastro. ¿Vale? Lo ideal sería modificar el catastro y luego arreglar el título. Ya lo hacemos todo arreglado. Pero para eso está la coordinación donde tú puedes presentar, tú puedes modificar, no te deja el catastro, bueno, modificas tu escritura, la llevas al registro, el registro la modifica, si estima oportuno, normalmente sí, y posteriormente le hace una comunicación al catastro. Normalmente las comunicaciones que le hace el registro son rapidísimas, estamos hablando de que pueden tardar esas comunicaciones, esa relación puede tardar de 1 a 2 semanas, por lo menos la experiencia que yo tengo, mientras que las relaciones que tengo yo como profesional con el catastro tardan meses, 3, 4, 5, 6 meses. ¿Vale? Entonces, si tú inscribes la base gráfica en el registro de la propiedad, ya le ha hecho la comunicación al lindero, el catastro tarda tiempo en plasmarlo allí, pero tú ya tienes una seguridad jurídica donde aparezca allí la realidad de la finca. ¿Vale? Nos pregunta también el compañero Juan Hidalgo que en qué caso se suele utilizar el procedimiento del 199 y en el cual el del 101. No estoy seguro de haber entendido la diferencia entre los dos procedimientos más allá de los porcentajes. ¿Se puede acudir al 199 si la diferencia es inferior al 10%? Se puede ir al 199 si es inferior, incluso si es superior al 10%. ¿Vale? Eso lo estima el registrador. Tú emites un informe y si es inferior al 10%, lo que pasa es que cuando hay más del 10% tiene que estar perfectamente motivado. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, uno de los casos de los que yo he llevado últimamente, pues esa señora tenía una inscripción de una base gráfica, tenía una finca registral y la finca registral, pues, a ver si era una manifestación, que es lo que hacen en las escrituras más antiguas, donde escribían la referencia catastral, ¿vale? Y decía que tenía, por ejemplo, 5 hectáreas. En el año 66 tenía 5 hectáreas. Posteriormente, en el año 90, hicieron una modificación y dijeron que en vez de tener 5 hectáreas tenía 6. El registrador lo arregló. Y ahora, posteriormente, ya no tiene 6, sino tiene 9 hectáreas. ¿Sí que crees? Es que es la realidad de la física, es la realidad. Lo que pasa es que ahí, en este caso, lo teníamos bastante bien argumentado porque la finca tiene una era en otra referencia catastral
¿vale? Está conjunta, hay un camino que parte por medio, un camino que está en desuso, que no se usa, que realmente no aparece físicamente, que antiguamente era una vereda, y sí que pone en la descripción de la nota simple que existe una era dentro de la finca y un cortijo. Y el cortijo está caído, y la era sigue estando allí, ¿vale? Entonces, argumentándole eso, hemos llegado con él a concluir, ahora tiene que comunicarle a todos los vecinos que estén de acuerdo. Hemos llegado a concluir de que el registrador, después de 2 reuniones en su despacho, porque la primera calificación fue negativa directamente, usted venía aquí a colármela. Usted me ha hecho 2 excesos de cabida. ¿Cómo van a venir de 5 a 6 y luego a 9? Pues después de 2 reuniones con él, una primera reunión donde le aportamos información de planos catastrales antiguos, donde realmente ese camino venía señalado como una vereda, ¿vale? Ya parece que lo ha aceptado y ahora su procedimiento será comunicar a los vecinos y que estén de acuerdo, ¿vale? Pero que no hay una gran diferencia entre el artículo 201 y el 199 de cara a manifestárselo directamente al registro de la propiedad, ¿vale? Otra pregunta que tenemos es que ante la solicitud de una licencia de rehabilitación de una construcción de 42 metros en la provincia de Málaga, de más de 40 años en finca rústica, el ayuntamiento requiere de previa inscripción registral. Alteración que el catastro deniega por no tener entidad suficiente para hacer construcción a efectos catastrales. Nosotros podemos demostrar, hay una ley, no sé exactamente cuál es, que si las edificaciones que están en rústico poseen más de X años de antigüedad, creo que es del 76 o 75, si podemos demostrar que esa edificación es anterior a esa fecha, la vivienda es, o la vivienda, o la Viene en la edificación. lista directamente, que es anterior a la ley del 75, que es de Madrid. Por las ortofotos podríamos acreditar que es anterior, aunque posterior Pero, de 75. Sí, En este caso sería del 83. sería complicado. 40 años, 23, 83. Ahora te piden Exacto. sea posterior. Pero por lo visto dice que a qué parámetros se acoge el catastro para resolver conforme al 7.4c del texto refundido, que está ante una construcción de pequeña entidad. Vamos a ver, para solucionarlo, el catastro muchas veces lo que se hace es lavarse las manos directamente. Y no entrar en el fondo. Al final, el catastro no es más que un órgano administrativo, ¿vale? Nosotros nos basamos en él para poder hacer modificaciones registrales o modificaciones en la escritura, pero básicamente es un órgano administrativo. Muchas veces lo que hay es que no ir directamente al catastro, sino que ir directamente a la notaría a inscribir eso. O pedirle licencia al ayuntamiento, por ejemplo, si tú tienes una edificación ilegal, pues tendrás que hacer un AFO, como bien ha dicho este señor, o tendrás que hacer una declaración de si tienes una edificación y tiene 40 metros en la escritura y luego tiene 234, pues tendrás que hacer una declaración de obra nueva conforme a lo que haya en la realidad. Ahora un montón de resoluciones de la Dirección General de Registro y Notariado donde te inscriben cuando tú demuestras que tienes 6 años de antigüedad y no tienes expediente urbanístico. Infracción. Es que tú no puedes emitir, los ayuntamientos no pueden autorizar una licencia de AFO si hay un expediente urbanístico. Justo al contrario, justo al contrario, es decir, si estás fuera de los 6 años que te permitiría el AFO, también hay muchas resoluciones de la Dirección General de Registro Notariado que te dice que se puede inscribir por antigüedad. A mí me han inscrito una cosa. También eso depende mucho del registro de la propiedad, del registrador, ¿vale? Se supone que tiene que seguir una normativa común, pero en algunos momentos la normativa tiende a lugar a interpretaciones particulares de cada uno, ¿vale? Totalmente. La ponencia pregunta si se podrá ver de nuevo. Si no tiene inconveniente, el PowerPoint a los que se han inscrito tendrían acceso. De aquí tenéis preguntas, digo, como he dicho que íbamos enlazándola, pues si tenéis alguna pregunta, o si no sigo con las preguntas online. Seguimos con las preguntas online. ¿Cómo manejar los criterios de búsqueda del geoportal? Si tengo que iniciar una instancia del 199 en un término municipal donde no estoy familiarizada, con carácter previo me gustaría saber si los colindantes están georreferenciados. Pues, Pero como es un municipio que no conozco, el geoportal no tiene un criterio de búsqueda fácil. ¿Qué nos sugiere? Porque tengo que estar horas con el geoportal. yo aconsejo, hombre, en el caso de que no estés que te busques a alguien que te ayude, porque es mucho más fácil
el que arregla la lavadora, pues saber cuál es el sitio donde tiene que entrar para el tornillo que tiene que apretar para arreglar la lavadora. Muchas veces queremos saber de todo y es complicado saber. No, Yo sé pero- manejarme más o menos, pero los registros de la propiedad también te dan información sobre cómo manejarte en el geoportal. Pero vaya, básicamente el geoportal es algo que es bastante intuitivo, que no tiene no es algo muy difícil de manejar, ¿vale? Lo que pasa que, claro, tienes que tener una referencia. Deja de compartir, que voy a entrar yo de nuevo. No, yo no estoy compartiendo, yo creo que si lo da a compartir directamente sale. Pues vamos a ver. Creo, ¿eh? Aquí. Tengo 7 cosas abiertas. ¿Qué pasa? Ahora. Compartir pantalla. Mira, yo tengo un acceso directo en el geoportal, ¿vale? Básicamente, este acceso directo es como cualquiera, pero vaya que vosotros ponéis por geoportal de registradores en Google y os sale, ¿vale? Normalmente, si tú te vas acercando, porque esto te puede acercar con relativa facilidad, te vas acercando y quieres buscar algo, por ejemplo, en Olvera. Bueno, vamos acercando a Olvera, luego tienes que tener cierto conocimiento de dónde Es está. igual que el catastro, Es realmente. igual que el Es catastro, que es es lo igual que el mismo. catastro. Luego aquí tienes un desplegable, ¿vale? Donde le puedes marcar las líneas catastrales de cada uno y aquí tiene la ortofotografía aérea donde marca eso. Si os fijáis aquí en la parte de abajo, no sé si se verá, aquí hay 3 que ponen inscripciones, presentaciones y alertas por. Esas no salen porque ahora mismo tenemos una capa lo tenemos muy lejano. Si nosotros nos vamos acercando, seguramente ya nos aparecerán por aquí las fincas. ¿Veis? Esta finca está inscrita conforme a sus bases georreferenciadas. De hecho, si os fijáis, aquí la han corregido. En este caso, la línea catastral es esta, y aquí sí que han corregido y lo han puesto conforme a la realidad. ¿Vale? Que difícil no es, y además da mucha información. No es una publicidad que le da el registro de la propiedad donde tendremos bastante conocimiento de lo que hay. Aquí también, por ejemplo, lo han corregido. Fijaros el error que hay aquí. Aquí hay 2 hileras de árboles. Esto creo que son olivos y por dónde va la línea real. Este señor está intentando escribir su base gráfica conforme al catastro. Si os fijáis que está en rojo, este señor seguramente tendrá problemas. Primero, porque aquí hay invasión de dominio. ¿Vale? Esto ha sido Norbera que yo me he metido, que se mete. Por eso es tan importante iniciar los procedimientos y saber lo que se está haciendo. Y aquí, por ejemplo, si os fijáis, yo nunca hubiera marcado aquí la linde por aquí. El catastro te marca por aquí. Este señor o señora o lo que sea está escribiendo por aquí. Yo me hubiera limitado a este trozo. Se ha metido en En un en la arroyo que vega, en un aparece de arroyo. ahí. O sea, esos son problemas que te vas a generar tú a ti mismo. Es lo que hemos dicho. Vamos a ¿Tiene, dejar. tiene una pregunta, compañero? Sí. ¿Cómo puede saber el propietario que ha recibido notificación del registro si la inscripción que se va a llevar a cabo está invadiendo su propiedad? No, porque en la práctica mucho le llega la notificación y no sabe dónde acudir o consultar. En el geoportal de registradores aparece esa información gráfica. Normalmente depende del registro. Antes solo mandaban una carta advirtiéndole con un chorro de números que son las coordenadas. El registro de allí de Manila solamente envía una notificación y envía lo que esté comentando, pero no envía nada. Pero sí aparece en esa comunicación, en esa carta certificada, sí que aparece al final un enlace que tú puedes meter en internet y te aparece el geoportal, ¿vale? Y sí que puedes consultarla. Además, con una precisión que es más o menos, estamos hablando de rústico, la precisión es más o menos fiable, ¿vale? Podemos tener una idea bastante acertada de si me está invadiendo o no me está invadiendo la finca. Nos pregunta el compañero Jairo Ardilla Pinto, que desde el punto de vista, si no se atiende a la notificación del registrador para oponerse, se va a un procedimiento judicial siempre y cuando no se haya caducado o prescrito la acción. Normalmente cuando el registro de la propiedad te emite una carta, tú no le prestas atención, pasan los 20 días, tú ya estás diciendo que estás de acuerdo con esa información. Ellos tienen un registro de haberlo presentado, un acuse de recibo de habértelo comunicado, ¿vale? Podrías querellarte, por supuesto, puedes querellarte contra la persona que está haciéndolo o incluso contra el registrador por escribir una finca que no corresponde con la realidad, pero claro, tú ya estás diciendo que sí. No ponerte. Es curioso un compañero que tiene en hija
las construcciones en terreno rústico y le ha llegado durante el mes de agosto que hay alguien que quiere georreferenciar una finca enorme y le coge 25 metros. Le llamó, oye, compañero, ayúdame, no sé qué. Y resulta que le han pedido en las alegaciones, le ha encargado un compañero tuyo, un ingeniero técnico de topografía, le pedía que fuera notario a autenticar la firma. Sí, sí. Pero si tú vas al registro, no llega ante de ellos. Sí, Es una... pero tiene que ser delante del registrador o del oficial que esté encargado. Tiene que ser el titular el que haga la alegación. No, es que es de él, dice que es compañero nuestro. Y era para él, pero me ha dicho que no le servía que le firmara allí delante del oficial. Claro. Que le han pedido que fuese ante notario para... A mí los registros me lo han permitido con firma electrónica. En el MADE me lo han permitido con firma electrónica. Yo siempre que se han hecho alegaciones, siempre ha tenido que estar el titular, incluso titulares con cierta edad, con movilidad reducida, han tenido que ir ahí, o que sea el notario que levante un acta, ¿vale? Pero que normalmente no se tienen por qué en el momento que corresponda, pero yo siempre he tenido que ir a ponerse allí delante del registrador. Nos pregunta el compañero José Manuel González González que el catastro ha cambiado las lindes en una finca confundiendo sus lindes con la del vecino por un lado y por otro lado agrupando las lindes con otra finca mía colindante, que ha desaparecido en el catastro. Todo esto lo he solucionado ante el notario. ¿Debo de ir también al registro? Yo siempre aconsejo que se vaya al registro, porque Pues hay sin el una registro seguridad lo tenía bien. jurídica. Es que es la seguridad jurídica. A mí lo que ponga el catastro básicamente me importa mucho, pero no deja de ser un acto administrativo para que tú cobres un recibo. Siempre que se pueda coordinar. Si es que por eso está el registro de la propiedad, ¿vale? El registro de la propiedad ya sabemos que es un acto que es voluntario, pero que yo personalmente aconsejo que siempre que se pueda se tenga inscrita la finca en el registro. De hecho, si se quisiera iniciar cualquier tipo de préstamo o lo que sea, el banco te dice de primera hora no te presto nada hasta que tú no tengas inscrita la finca en el registro de la propiedad. Nos pregunta la compañía de purificación Silva, ¿qué pasa si el propietario colindante está ausente o se desconoce su domicilio y no le llega la carta de notificación del catastro? Del catastro no pasa nada, porque del catastro también tiene 20 días para comunicar, pero el catastro es una alteración catastral, ¿vale? Pero del registro sí es importante. Si esa señora no está ausente o no le llega porque no tengan los datos, lo publicarán en el boletín oficial del Estado y nos tendremos que dar por aludido. Nos pregunta la compañera Marta Muñoz que si sería viable inscribir la base gráfica a través del 191 de la ley hipotecaria si le coincide la superficie catastral y la superficie registral casi en el 100%, pero sin embargo el vecino tiene una valla puesta dentro de su finca perdiendo unos 500 metros cuadrados. Esta situación lleva unos 14 años, pero los clientes por desconocimiento no se dan cuenta hasta ahora. Vamos a ver. ¿La valla tiene 500 metros invadiendo la finca del vecino? Entiendo que ocupa unos 500 metros cuadrados esa invasión. Pues depende de lo que considere que esos 500 metros le suponen. Si le invade la finca. Yo siempre aconsejo que la base gráfica del registro, además, aquí en la inscripción de las bases gráficas en el registro de la propiedad, quien da la primera torta, el que la da, ¿vale? Si tú inscribes tu base gráfica, luego es complicado que vengan y te la desmonten. Si tú la has escrito conforme al catastro y está mal, pues tú ya estás metiendo la pata, ¿vale? Yo siempre aconsejo que se inscriban las bases gráficas, ya que hace una inscripción una inscripción en el registro de la propiedad, inscriba la base gráfica. El coste tampoco es tan elevado. Estamos hablando de que va a ser unos 200 o 300 euros más, que es mucho dinero, pero que no es mucho dinero para obtener una seguridad jurídica de lo que es la finca. Es que mañana o dentro de 50 años vamos con una base gráfica y yo voy allí con el GPS y me pongo en el puntito donde está. Y de aquí para allá es tuyo y de aquí para allá es del otro. Es que no es que esto es lo que marca. No hay interpretaciones. Aquí no podemos interpretar, es que aquí había un hito, que es que mi abuelo, aquí no hay que interpretar a tu abuelo. Aquí esto es donde marca. Y muchas veces hay gente que le cuesta comprender eso. Es que esto no se ha hecho haber alegado en su momento. Nos pregunta el compañero José Manuel Serrato que en relación con el informe de validación gráfica frente al parcelario catastral es positiva cuando representación alternativa es coincidente con el catastro. No tienes que emitir ningún informe de validación gráfica
La representación catastral es la que tú tienes. La certificación catastral te vale. No necesitas ese informe de validez geográfica. Nos pregunta el compañero Antonio Molina que en caso de que aparezca en el catastro acequia que no existe físicamente, ¿sería necesario un informe favorable del propietario que fuese manifestando que no existe? ¿Cómo se podría obtener si hablamos de un ministerio? Normalmente las acequias pertenecen a unas comunidades de riego y las comunidades de riego tienen sus fincas que muchísimas de las veces no están inscritas, ¿vale? Pero sí que están catastralmente marcadas. Si las acequias tradicionalmente formaron parte de la finca por la que pasa, es decir, ese trozo de terreno formó parte de la finca por la que pasa, pero que se cedió para poder regar su propia finca y que otros regaran esa finca. Entonces, esa concesión hay que darla. En el caso, por ejemplo, de acequias antiguas, yo conozco un caso en la que en los estatutos de la comunidad de riego indica que la acequia tiene 50, 60, 80 o 1 metro de anchura y aparte tiene una servidumbre de acceso para poder mantener esa acequia de 1 metro a cada lado. Hay mucha gente que inscribe su finca y se pega a la línea catastral. La comunidad de riego, pues, tampoco muchas veces no le presta demasiada atención a esas cosas, aunque cuando pase tiempo va a ser complicado que si edificar allí tendría problemas la comunidad. Estos caminos que existían antiguamente y que hoy en día no existen, están en uso ni nada, ¿continuarían inscritos recogiéndose o...? Esos caminos que no existen en la realidad, pero que sí existen en el catastro, depende de la situación que tengan en cada ayuntamiento. Hay PGOs que reconocen, tienen un catálogo de caminos públicos del municipio, donde esos caminos son titularidad pública. Por ejemplo, imaginaros que se construye una autovía, ¿no? O una autopista o una línea de alta velocidad o lo que sea. Y había un camino que era así y que ahora al construirlo, pues este camino ahora lo desviamos, pasan por debajo del túnel por donde pasa y vuelve aquí, ¿no? Pues con el paso del tiempo aquí había un lindero y los vecinos empiezan a pasar, ¿vale? Y este camino desaparece, este trozo aquí desaparece. ¿Ese trozo de camino existe? Sí, y es titularidad municipal. Se puede llegar a un acuerdo con el ayuntamiento y comprarle ese trozo de camino. Para tú eliminar ese trozo de camino, te comunicaría a Catastro y lo eliminaría. Pero se pondría el camino por donde va actualmente, ¿vale? En muchos casos hay fincas en las que son fincas más grandes o lo que sea y pasa un camino por medio, ¿vale? Y ese camino está en desuso porque ya no se usa desde hace muchísimos años y se puede acreditar. ¿Qué es lo que hace? Pues se llega a un acuerdo con el económico con los ayuntamientos que corresponda y ese camino se cierra. Pero tienes que comprar el terreno. Tiene que haber un documento público donde digas que tú le has comprado el terreno al camino, al ayuntamiento. Y con la situación pasa lo mismo. Muchas veces que en el catastro el camino que existía por aquí, cuando realmente iba por aquí, también lo podemos mover. Sí lo puedes mover, pero el catastro lo estudiará. Yo he movido caminos y no había ningún problema. Y también he tenido el caso contrario donde el catastro ha reflejado un camino que no es un camino, porque ha visto que por allí se estaba pasando y pues camino. Y hemos tenido que presentar una documentación para acreditar que allí no existe ningún camino. Esa información parte siempre o casi siempre del ayuntamiento. Se tiene que apoyar el ayuntamiento diciendo que eso no está dentro de su camino. Tiene que ser siempre camino público, lógicamente. Por supuesto, son caminos privados, no estamos hablando de nada. ¿Vale? Catastro muchas veces delimita sus fincas, delimita las fincas y luego en color rojo pone la delimitación de los caminos privados dentro de las fincas, porque son otros usos diferentes, como le da recintos diferentes, ¿no? Una numeración que es la misma, pero le da recinto A, B o C, donde es pasto improductivo o olivar o lo que sea. Pregunta al compañero Jairo Ardilla si hay que ir al notario del lugar donde esté la finca. La legislación dice que tiene que ser del distrito, creo que es del distrito hipotecario donde esté la finca, ¿vale? Es el notario para hacer los artículos 199. Yo puedo hacer una modificación de una inscripción, una escritura en el notario que yo estime oportuno. Pero sí que voy a modificar, creo que es del distrito donde esté la finca o colindante. No lo sé con seguridad, pero creo que de haberlo leído que es así. Te da la enhorabuena por la ponencia, varios de los compañeros, como te lo he dicho anteriormente, y uno pregunta si cómo puede localizar físicamente una finca registral no coordinada con catastro cuya gestión registrada es muy antigua y no, no incluye los datos catastrales y el propietario tampoco sabe su ubicación. Pues nada, saca la bola de cristal y empieza a trabajar. Empieza a tirar de muy linderos complicado. y de familiares de los linderos.
Yo he contactado he determinado algunas fincas, pero es muy complicado, muy complicado porque tú con el lindero que se llama José Antonio Paz, fulanito de copa y sotanito, pues eso, y escrituras que llevan 50 o tienen 50 o 60 años, es prácticamente imposible. Y los linderos fallecidos de otros 50. Claro, es que ese caso lo he escuchado en otras ocasiones. Nos pregunta el compañero Rafael García. Pregunta sobre el geoportal, ¿de acuerdo, Carlos? Que la línea negra fina del mapa, que es la línea catastral, Sí, es la catastral. sí. Vale. Buenas tardes, nos pregunta la compañera Antonia María Martín. Se solicita una modificación del catastro para reducir los metros y por consiguiente el IBI. Si se opone el colindante, ¿queda únicamente la vía judicial? No, podemos iniciar el artículo 199. Notificar al INE. ¿Vale? Nos pregunta el compañero Juan Roberto García. Que cuando el catastro indica que hay un camino de titularidad pública que cruza nuestra finca y constatamos que no hay tal camino, acabamos de hablar ahora mismo, en su experiencia, ¿merece la pena presentar una valoración referenciada por el 199, registro de catastro se cierra en banda? Podemos acreditarlo en catastro, podemos acreditarlo Bueno, y tenemos que acabar a las 6, porque se tiene que marchar el ponente. ¿Tenía alguna pregunta? Pues muchísimas gracias, Carlos. Yo doy las gracias a por tu vosotros asistencia por invitarme y para mí realmente ha sido un placer. y todos los asistentes online. Y Para todos, nada más. muchísimas gracias. Muchas gracias.